Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar la conexión a base de datos MySQL mediante Python. Así que vamos a comenzar. Vamos a crear un nuevo archivo llamado demo. Tenía mayúsculas. Demo-mysql.py. Le damos enter. Y lo primero que necesitamos es importar un paquete. ¿Qué estoy haciendo? mysql.connector. Y esto nos va a ayudar a realizar la conexión. Pero nosotros ya debemos de haber hecho anterior. Creo que no. Creo que está muy pequeña la letra, ¿no? Así creo que ya se ve mejor. Primero debieron de haber digitado este comando -m, después seguía mysql-python. Necesitan haber digitado este comando anteriormente, es decir, haber instalado el paquete. Y bueno, yo no lo instalo porque yo ya lo hice previamente. Si le sale un error de que, por ejemplo, ahorita podemos correr para que vean para que veamos si está correcto o no. No me marca ningún error y eso indica que es correcto, ¿no? O sea, es decir, que sí lo tengo instalado. Después lo que vamos a hacer es una nueva variable llamada db. Después vamos a poner mysql.connector.connect, seguido de paréntesis. Y bueno, aquí sigue lo de host, user, password. De momento solamente voy a poner esos tres. Y aquí es localhost, pues de toda vida, ¿no? Porque pues no estoy conectando a algo remoto. Aquí usuario le voy a poner que es root. Y aquí contraseña. Si ustedes tienen contraseña la ponen, yo sí tengo. Y bueno, para saber si es correcta nuestra conexión, únicamente vamos a imprimir el tipo del cual es db. En este caso, si le damos, nos dice que es de clase MySQL Connector. Entonces es correcto, se ha conectado satisfactoriamente. En este caso, si yo le pongo algo aquí, me debe de marcar un error. Y efectivamente me marcó este error: acceso denegado para el usuario root. En este caso le voy a poner la misma. Y ya. Ahora ya tenemos nuestra conexión a base de datos. ¿Cómo la hacemos para, por ejemplo, crear una base de datos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable llamada cursor, de cual db.cursor. Después lo que vamos a hacer es, con cursor vamos a ejecutar una sentencia aquí no lleva una sentencia SQL, la cual, ¿cuál es? Bueno, SQL create database. Yo de momento no la voy a ejecutar porque quiero que vean mi base de datos. Ay, ya se tardó. Ok, ya está. No sé por qué se tardó. Y quiero que vean que aquí no tengo ninguna otra base de datos. Le doy a refrescar y no tengo ninguna otra. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser simplemente ejecutarlo. Vamos a limpiar esto. Y aquí hay un error. Cerca corresponde you have an error. Se me olvidó. Va a ser una base de datos de una agencia, ¿vale? Y ya no nos marcó ningún error. Efectivamente está correcto. Ahora vamos a MySQL, refrescamos y aquí está agencia.
Si desplegamos todo lo que tiene, vemos tablas, views, procedures y funciones. En este caso está vacía, no tiene nada de esto, así que ¿qué les parece si vamos a crear una tabla? Voy a comentar esto. Create table car ID que sea de tipo entero, que sea de tipo auto increment. Creo que sí era para MySQL auto increment, porque me confundo con SQL Server. En SQL Server creo que es identity, sí. Le vamos a poner coma name de tipo varchar. Aquí con 45 está bien. Not null. Y le vamos a poner la constraint, es decir, la llave primaria. Yo siempre le suelo poner pk, guión bajo el nombre de la tabla, guión bajo el atributo. Después sigue el primary key. Y entre paréntesis le ponemos el atributo. En este caso al final yo por convención le suelo poner punto y coma, pero antes de las comillas, no después. Después vendría siendo error. Creamos la tabla y lo ejecuta. Si le damos... esperen. Si le damos... sí. Bueno, como ya hemos creado la tabla, hace falta ponerla acá. Así que... agency, ¿de acuerdo? CLS. Y le damos acá. En este caso ya no nos apareció ningún error. Vamos a MySQL. Le damos refrescar y vean que en tables ya me pone como un pico. Si le damos aquí ya está car y sus columnas son ID y nombre. En este caso para ver las propiedades de la tabla simplemente ponemos esto. No estamos usando la base de datos, ya la estamos usando. Y aquí dicen ID es de tipo entero. No admite nulos, es de tipo primary key. Aquí tal vez uno diga, pero ni siquiera le pusiste not null. Al de abajo sí le pusiste not null, pero al de arriba no. Pero este es llave primaria. Por lo tanto no hace falta que le pongas not null porque de fuerzas debe de tener un valor. Y en extra se pone que es auto increment, que es la propiedad que yo le puse. Y aquí tenemos el nombre, varchar 45, es decir que todo está correcto. Ahora volvemos al Visual Studio y tal vez se pregunten cómo le hago para insertar, ¿no? Para insertar datos en una tabla. Bueno, simplemente le damos una nueva sentencia. Insert into car. Y le ponemos los values. En este caso, aquí nada, le vamos a poner name. No hace falta poner el ID porque como les digo es auto increment. Y aquí le vamos a poner un nombre de un carro. Ahora, esto no nos va a funcionar del todo. Necesitamos ponerle un commit. El commit sirve para, bueno, por defecto los cambios no se van a guardar porque necesitan ser confirmados y eso es lo que hace el commit. Y para finalizar, simplemente hacemos un db close. En este caso ya nos debería de ejecutar correctamente sin errores. Y si vamos acá y hacemos un select, aquí está, bochito y el ID 1. En este caso es correcto el resultado. Ahora, quizá diga, no, pues yo también quiero leer quiero recuperar los datos de aquí. Bueno, déjenme agrego nuevos registros. Un tsuru, creo que sí está bien. Y hacemos select asterisco from car. No se nos olvide. Y entonces ya tendríamos el select. Aquí no hace falta el commit porque como les digo es para confirmar, en este caso un insert, y es necesario tanto para el insert
como para el update y creo que también para el delete. No lo he probado, pero creo que también. Y aquí no es necesario, pero si nosotros queremos guardar la variable, necesitamos ponerle cursor.fetch. Aquí está. Fetch all, es decir, aquí ya estamos recuperando una lista y la estamos seteando en la variable cars. Ahora simplemente para recorrerlo podemos utilizar un for car in cars. Y aquí pues mandamos a imprimir, ¿no? En este caso podríamos hacer algo como esto. Y poner car en la posición 0. Vamos a ver que nos regresa. Bueno, ahora hacemos limpiamos la consola. Y aquí nos trae el 1, es decir, nos trae los IDs. Pero si queremos los nombres, nos trae aquí Bochito, Mercedes y Tsuru. Y bueno, tal vez lo quieran poner en una cadena. Y sería algo como esto: mi auto es un Bochito, un Mercedes, un Tsuru. O también quieran manejar con enteros, ¿no? Mi auto ID. Y aquí ponemos estas cadenas. Y es un car. Aquí no hace falta que pongamos esto. Ponemos format seguido de car en la posición 0, coma car en la posición 1. Y aquí le ponemos esto. Si nosotros le damos ls y ejecutamos de nuevo, nos tendría que ponerlo en una sola línea. Mi auto tiene un ID 1 y es un Bochito. Ahora, ¿por qué lo hice de esta manera y no lo hice como anteriormente? Bueno, porque nos va a marcar un error de que no puede concatenar enteros, algo así. Y bueno, esta es la manera en la que lo podrían utilizar. Ahora, este video no vamos a ver las demás como update o delete, porque ya se perdería como que el tipo de video que es, el cual simplemente es hacer la conexión a base de datos. Si les gustó el video, pues denle like. Y si quieren una segunda parte, como hacer más métodos, los que nos hicieron falta o inclusive un poco más explicados, me lo pueden dejar en los comentarios y yo les voy a hacer caso. En fin, como les dije, espero que les haya gustado y suscríbanse al canal. Y bueno, hasta la próxima.